grabar. Listo, chicos. Bueno, listo. Recuerden que lo que pues estamos viendo o leyendo Gabriel García Márquez, ¿cierto? Vamos a trabajar muy conjuntamente, ¿sí? Sí, papi, ya tranquilo. Listo. Listo. Entonces, solamente vamos a trabajar muy conjuntamente esto, lo que se llama el tema, la trama y el argumento en la narración, obviamente con 100 años de soledad, ¿sí? Antes de, digámoslo, de trabajar en la guía de verificación, ¿sí? Requiero que por lo menos lo hagan de los primeros 10 capítulos del libro. Mínimo los 10 capítulos del libro, ¿sí? Pues solamente son como 15 o 18, pero son relativamente todos los capítulos, son de 5 o 6 hojitas, son muy cortos, ¿sí? Bueno, obviamente, empecemos con el tema. Obviamente es la idea principal alrededor del cual se teje una narración, ¿cierto? ¿Cuál sería, digámoslo, entre comillas, la idea principal del primer capítulo que leímos de 100 años de soledad? De que cuando hicieron la expedición encontraron que estaban rodeados de agua, Bueno, listo, rodeados de mares, sí, muy bien, entre comillas, nos estaban hablando del origen de qué, de cómo se llama el pueblo. de Macondo. De Macondo, ¿cierto? Obviamente nos están mostrando el contexto en el cual pues obviamente estaba envuelto Macondo, obviamente pues cómo surgió el pueblito, pues obviamente surgió debido a una exploración o digámoslo de alejarse de Riohacha y pues obviamente era un camino un poco era muy difícil, digámoslo, el acceso a ese camino y pues obviamente ¿qué decidieron esos pobladores? Pues solamente asentarse en esa parte y pues solamente empezar a construir esa población, ¿listo? La Tengo otra una parte, pregunta. sí, dime. ¿El friso debe tener dibujos o algo así o Eh, solamente no, pues texto? la gracia es que de pronto ahí llegó Álvarez, sea, digámoslo, un poco de texto, un poco de dibujo, sea, digámoslo, equilibrado, ¿sí? Porque pues obviamente la gracia es que cuando ustedes hagan el friso, obviamente, digámoslo, lo pueden hacer de manera física, ¿cierto? Y obviamente le toman fotografía, lo suben, digámoslo, a una presentación PowerPoint y pues obviamente Zoom les permite a ustedes mismos grabar, les permite grabar, ¿sí? Y obviamente ese video que ustedes hacen lo suben ahí al correo. Obviamente lo suben por Google Drive, ¿no? Pues obviamente hay que tener en cuenta pues que procurar que el video no se pase más de, digámoslo, de 10 minutos, que pues obviamente es más dificultoso subirlo. ¿Listo? Bueno, entonces obviamente los escritores siempre escogen uno o varios temas sobre los que se va a construir la historia. Digámoslo desde el capítulo 1, ¿cuántas historias, digámoslo, o cuántos factores vemos ahí en la construcción de la historia? ¿Cuál es el primer momento? ¿Qué pasa cuando empezamos a leer el libro? Que conoce a Melquíades y ahí explican todos los personajes. Bueno, vamos a tomar acá el libro un momentico, Gabriel García Márquez. Vamos a leer acá el primer párrafo, y eso fue parte del quiz, ¿no? El primer parrafito del libro. Bueno, acá. Listo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Eso, entonces, ¿cuál es ese primer momento que nos está narrando ahí? Que Aureliano es el hijo de José Arcadio, y entonces está recordando la infancia. Listo, muy bien, está recordando, o sea, estamos pasando de un momento que, ¿ahí qué tiempo sería? Cuando empiezan ahí a hablar mucho. Pasado. Listo, muchos años después, exacto, estamos pasando, digámoslo, a un pasado, ¿cierto? Pues solamente, perdón, acá por el chat. Listo, pasado, perfecto, ¿cierto? Obviamente, él está evocando, digámoslo, un recuerdo personal, ¿cierto? En el primer capítulo, pues obviamente, ese es el primer momento. ¿Cuál sería el segundo momento? Pues obviamente, ya obviamente nos habla acá que todos los años, De Macondo. no, recuerden que todos los años, bueno, sí, obviamente Macondo, el desarrollo de Macondo, cómo fue construida, ¿cierto? A orillas de un río, obviamente dicen que, pues obviamente,
utiliza expresiones inverosímiles para pues nuevamente explicarlo, ¿listo? Ahora, el segundo momento, o bueno, el tercer momento, pues solamente nos hablan de qué, del grupo de gitanos que van anualmente. ¿En qué fecha siempre van los gitanos? En marzo. En marzo, ¿cierto? Es algo muy recurrente ahí en el primer capítulo, ¿no? Que siempre ellos llegan en marzo, se van y cuando regresan es otra vez marzo. O sea, eso quiere decir que ha pasado, digámoslo, un año después o un sí. Y obviamente de manera muy espontánea nos dicen, por ejemplo, cuál fue el primer experimento o el primer, digámosle, momento de José Arcadio. ¿Cómo así tú? Ahí siguiendo con la lectura, ¿qué fue lo primero que lo motivó a hacer como, digámoslo, investigar o Los gitanos llevaron un imán. el imán, ¿cierto? Muy bien, el imán, ¿cierto? Obviamente son cositas que, digámoslo, para nosotros son muy habituales ya, ¿cierto? Un imán o algo así, pues solamente, pero para ellos era algo muy novedoso, muy poco convencional, ¿no? Pues solamente ¿cómo se presenta, digámoslo, ese personaje ahí? ¿Qué descripción le darían ustedes a él? Ingenioso. Ingenioso, sí, puede ser, muy bien. ¿Sí? ¿Qué otra descripción le podríamos complementar ahí? ¿Qué otra descripción le podemos dar a José Arcadio? Aparte de Que siempre ingenioso. está interesado en cosas que son diferentes, ¿no? Que Bueno, son sí. distintos para ellos. Exacto, listo, muy bien, listo. Obviamente, curioso, muy bien. Obviamente, dentro de ese tema se va, digámoslo, relatando o se va organizando, digámoslo, qué tema, digámoslo, de relato sería, digámoslo, si tomamos solamente el primer capítulo, ¿qué tipo de relato sería? Sí, tranquilo, tranquilo, papi. ¿Qué tipo de relato sería? Fantástico, de terror, dramático, ciencia ficción. Ese primer capítulo, ¿en qué relato lo cuadraría? Fantástico. Un relato fantástico. ¿Por qué fantástico? Obviamente si me dicen fantástico es por algo. ¿Por qué? ¿Será que encuentran será que se Que narran? tiene realismo mágico. Puede ser. Ahí llegó Ortiz otra vez. Listo. Pero ¿por qué sería fantástico? ¿Qué hay cuando aludimos a la palabra fantástico? A qué, ¿A qué aludimos? ¿A qué nos lleva esa palabra fantástico? A cosas fantásticas. Pero ¿qué cosas fantásticas son para usted, Quintero? Que no es lo real. ¿Como cosas no reales, imaginadas? Imaginaria, sí, eso. Ah, listo, perfecto, ¿cierto? Ahí llegó William también. Varios vienen en el mismo sector, ya me estoy dando cuenta. Bueno, listo, muy bien, ¿cierto? Digámoslo, si nosotros nos ponemos a solamente hacerle ese análisis a este primer capítulo, sí, obviamente es un relato fantástico, ¿sí? Porque primero, pues obviamente muestran la importancia de la imaginación, ¿no? El personaje principal que encontramos ahí en el primer capítulo, que es José Arcadio, ¿no? Que por medio de sus curiosidades y, digámoslo, su innovación, invención, lleva a cabo diferentes estudios, ¿sí? O momentos que lo llevan eh, a, digámoslo, a ser, digámoslo, una persona poco cuerda, ¿no? Pero que en medio de su, digámoslo, ¿cómo le decimos? De su locura, no sé si decirle locura, obviamente arrastra más personas, porque con el imán, ¿qué pasó? Se llevó a varios hombres del pueblo a qué? ¿Qué hizo con el imán? Era muy grande y desenterró ¿Cierto? Obviamente, no me ¿qué acuerdo cómo hizo? se llama. ¿Qué hizo José Arcadio? Pues solamente empezó, pues vio que el imán al pasar por ciertos lugares
digámoslo, en los cuales habían cosas metálicas, pues solamente veía que tenía una potencia muy grande y pues solamente encontraba o arrastraba todos esos objetos. Obviamente, ¿qué hizo? Pues solamente él dijo, no, pues con eso puede encontrar oro, ¿no? De cierta manera, asumió que el oro tiene cierto, digámoslo, cierta atracción, ¿cómo se le dice? Atracción, Magnética, magnética. magnética, muy bien. Magnética, que igual que el metal, ¿cierto? Sí, tranquilo, papi. Yo no le puse inasistencia. Tranquilo, Molina. Bueno, sigamos acá. Entonces, obviamente, eh, hay algo que se llama la trama, ¿no? Pues, ¿qué es la trama para ustedes? Acá nos dice que es un conjunto básico de acontecimientos que generan un cambio en el rumbo de las acciones del relato de los personajes. ¿Y será que encontramos trama en ese primer capítulo? De pronto porque hay un conflicto de que ellos no quieren ir a buscar eso y entonces ahí se arma. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se habla de la trama, pues solamente es algo que entrelaza a todos los personajes, ¿cierto? Y digámoslo, si nosotros nos ponemos ahí, ¿cuál sería, digámoslo, el, el trama principal ahí o personaje principal del primer capítulo? Cuando fueron a la expedición, Bueno, eso se hace parte, pero ¿quién sería, digámoslo, quién sería ese personaje principal de ese primer capítulo? José Arcadio. José Arcadio, muy bien, ¿cierto? Obviamente, él juega, o digámoslo, cumple ese rol como de trama, ¿sí? Porque por medio de él empieza a entrelazar diferentes historias. Digámoslo, la primera, pues solamente hace alusión de que, por ejemplo, acá en el momento de que Aureliano recuerda cuando su papá lo llevó a conocer el hielo, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién es el papá de Aureliano? José Arcadio. José Arcadio, ¿cierto? Ahora, siguiente a eso, pues solamente nos habla de cómo surgió, digámoslo, Macondo, ¿sí? De cómo una exploración o un cierto grupo de personas buscando, digámoslo, un nuevo rumbo o, digámoslo, algo satisfactorio para ellos. Y entre ellos, ¿quién estaba? José Arcadio. José Arcadio, ¿cierto? Entre comillas, José Arcadio es el que nos está mostrando o nos está entrelazando todos los personajes en una trama, si no lo habían notado, ¿no? Porque por medio de José Arcadio, pues solamente de José Arcadio, pues solamente Aureliano conoce el hielo, también conoce a Melquíades, ¿cierto? Comparten con Melquíades, que digamos lo que es un personaje muy influyente en él, entre comillas, él mismo lo dice, ¿sí? Porque pues solamente yo me pregunto, ¿quién sería el que está narrando ahí el primer capítulo? Aureliano. Aureliano, ¿cierto? Pues porque obviamente él está aludiendo a sus recuerdos y obviamente nos está, digámoslo, contando esos recuerdos. ¿Listo? Muy bien. Listo. Sigamos acá. Acción y tiempo. Obviamente presenta situaciones que deben de ser enfrentadas por el personaje. ¿Qué situaciones, digámoslo, se presentan ahí con los personajes? ¿Qué situaciones? Y acá está la primera. Esto es una situación. Aureliano, pues solamente está frente a un pelotón de fusilamiento. ¿Qué habrá pasado? ¿Cierto? Aún no lo sabemos, ¿no? Pero pues solamente ese es uno de los primeros momentos. Ahora, el tiempo debe narrar de forma cronológica debido a que sus eventos se entrelazan de principio a fin. Pero ¿será que esto nos está narrando cronológicamente los sucesos? Pregunto, el primer capítulo, ¿le podemos dar un orden cronológico? No, pero ¿Por qué?
o no sé. Ténganlo muy en cuenta que cuando nosotros le damos un orden cronológico, pues solamente empezamos, digámoslo, de cómo surgió las cosas desde el inicio al final, ¿cierto? Pero hay que, y obviamente, que sean consecuentes, que sean conectadas unas entre otras. Pero acá pasamos, digámoslo, del futuro, porque pues solamente Aureliano ahí como, cuando, si tomamos ese primer fragmento que dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer Bielo. ¿Sí? Eso es cuando él estaba, digámoslo, muy chaparrito, estaba chiquito, ¿no? Pues solamente recuerden que ahí en el primer capítulo nos hablan de eso, ¿sí? Que él estaba, digámoslo, muy pequeño cuando llegaron pues solamente los gitanos otra vez, trajeron muchas más personas, ¿sí? Trajeron más cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Y entre ellas era el hielo, ¿cierto? Ahora, listo, sigamos acá. Perdón. Listo. Los temas. Obviamente, las situaciones de riesgo son elementos que generan en el lector expectativa. Si nosotros, digámoslo, de cierta Es cuando manera, nos imaginamos el cuento. exacto, ¿cierto? Cuando nosotros estamos leyendo y de cierta manera también nos vamos vinculando con el libro, ¿no? Nos imaginamos en ese papel o digámoslo, uy, qué pesar con Úrsula, que le toca aguantarse a José Arcadio y todas esas cosas locas que hace, ¿no? Porque pues solamente otra cosa loquita que hizo fue que pensó que con su equipo de alquimia podría incrementar o crear más oro, ¿no? Como supuestamente lo encontraban en el libro que tenía de alquimia, ¿no? Que le había dejado Melquiades, ¿no? Y que al final a cabo ni siquiera se perdió totalmente el oro que tenía ahí Úrsula guardadito. ¿Listo? El ambiente. Obviamente, ¿qué tipo de ambiente se está narrando o se está conociendo ahí en el primer capítulo? Profe, Sí, es que se me fue el internet un momento. sí, tranquilo, papi, tranquilos, tranquilos, ¿listo? ¿Qué tipo de ambientes encontramos en el primer capítulo? Recuerden que es, digámoslo, es algo cotidiano para los personajes, obviamente genera atracción, digámoslo, al lector, ¿sí? Por ejemplo, sus ambientes son selvas vírgenes, islas La encantadoras. exploración de tierras desconocidas. Bueno, puede ser, ¿cierto? Pues Hay solamente mucha humedad. exacto, pues solamente ahí en el primer capítulo nos habla de que fue un caserío que empezó a surgir debido a una exploración, ¿cierto? Y pues nos decía acá, por ejemplo, nos decía lo siguiente. Obviamente estaba, ay, perdón. Bueno, perdón, bueno, acá nos dice lo siguiente. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por el lecho de una piedra pulida, blancas, enormes, como huevos prehistóricos, ¿sí? Recuerden que, ¿qué significa diáfanas? Eh, Aguas que transparentes. Aguas transparentes, ¿cierto? Y cuando nosotros, digámoslo de cierta manera, lo asociamos con, digámoslo, con esta característica del ambiente, ¿cierto? Acá nos dice, sus ambientes son selvas vírgenes, islas encantadas u océanos peligrosos, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de cierta manera está, digámoslo, mostrando esa majestuosidad o esa virtud que tiene ese ambiente de no haber sido contaminado totalmente por, digámoslo, las construcciones humanas, ¿cierto? Y obviamente los personajes, obviamente demuestran su valentía, ¿sí? Por ejemplo, Úrsula, ¿cuál era, digámoslo, una característica de Úrsula? Una característica de Úrsula. ¿Ninguno? Bueno, recuerden que Úrsula es la esposa de José Arcadio. Profe, Sí, pero José Arcadio no podía tener hijos con Úrsula porque ahí, o sea, la leyenda era que si uno tenía hijos entre primos, que le salía con una cola de cerdo.
Y venga, y entonces ¿quién era la mamá de Aureliano? ¿Y quién era la que le daba el oro a José Arcadio para poder experimentar con el kit de alquimia? Era la Úrsula. esposa, obvio, era la esposa. Y ahí mismo lo dice. Su esposa, pues solamente era una mujer, o era una mujer dedicada a su hogar, ¿cierto? Pues hay que tener en cuenta que en ese tiempo las mujeres, el mayor rol de las mujeres era, digámoslo, la crianza de los hijos, la atención de la casa, y pues obviamente estaban, digámoslo, doblegadas o eran sumisas a las peticiones de su esposo o de su marido, ¿no? Pues solamente, ¿quién era el que mandaba en la casa? José Arcadio. José Arcadio, ¿cierto? En medio de sus cosas y de sus locuras, pues solamente él era, digámoslo, la persona a la cual ella, digámoslo, le entregó, digámoslo, todo lo que respecta a ella, ¿cierto? Y pues obviamente los argumentos reúnen los datos más relevantes de una narración, presenta la síntesis y por ello es posible atribuirle el carácter de resumen de la obra. Al leer el argumento, el lector tiene acceso a la idea global o general de la que se trata la idea. Ojo a esta parte, esta es la parte general en la que ustedes van a, digámoslo, se van a enfocar, ¿sí? No, tranquila, ya voy a terminar. A esta argumentación o a este argumento es lo que ustedes van a trabajar en la guía de verificación. Precisamente para poder trabajar la guía de verificación o realizar la guía de verificación debemos por lo menos haber leído hasta el capítulo 10, mínimo hasta el capítulo 10. O sea que no soy, el trabajo no me lo van a entregar este fin de semana ni nada. Ténganlo en cuenta que ese trabajo se los voy a valer como evaluación de segundo corte. ¿Listo? Ya la primera evaluación ya la recuperaron con el quiz que me mandaron. Ahorita esta evaluación, la segunda evaluación la voy a hacer o la voy a tomar con esta guía de verificación que les mandé este fin de semana. Profe, ¿para cuándo? Primero trabajemos esta clase que viene el capítulo, recuerden leer hasta el capítulo 4, ¿listo? Y en la clase siguiente, digamos de la otra semana, les estipulo bien la fecha de cuándo me entregan el video, ¿listo? Pero la gracia es que de cierta manera todos, digamos, lo hayamos trabajado el libro y que pues solamente lo hayamos leído. ¿Sí me hago entender? ¿Qué toca hacer con lo del libro? Recuerden que ahí en la guía de verificación les dice que es que hacer un friso, ¿sí? Obviamente ya les dije que la gracia es hacer un videíto, ¿sí? Referente a ese friso, pero sin embargo, déjenme primero, trabajemos el libro y en la otra semana, pues solamente digámoslo, les trabajo, les explico, digámoslo de cierta manera, o ya les doy los parámetros exactos para poder trabajar la guía de verificación. Ahorita quiero que nos enfoquemos en el libro, ¿listo? Profe, yo voy en el capítulo 3. Listo, perfecto. Pues solamente recuerdan que es hasta el capítulo 4 el jueves y lo mismo, pues vamos a hacer, digámoslo, como una especie de debate. No voy a hacer, digámoslo, un quiz así como les hice la vez pasada, sino que ya voy a coger, por ejemplo, digámoslo, a Prada. Hermano, dígame una característica del capítulo 2. ¿Qué pasó en el capítulo 2? Ah, profe, algo que le pareció interesante. Ah, no, es que me pareció interesante cómo José Arcadio se volvió esto. Ah, listo, perfecto. ¿Pero por qué? Me tienen que empezar a argumentar, ¿listo? A explicar el libro. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda referente a eso? ¿Seguritos? Última palabra. Listo. Entonces, bueno, muchachos, entonces ya nos queda 2 minuticos y algo. Entonces, juiciositos, por favor. Me imagino que ya hicieron todos el video de la llaneridad. Aspiro que hayan cumplido con eso, se los hayan enviado al profe Julio. ¿Listo? Recuerden que pues solamente la gracia es que todos participemos en ese día de la llaneridad. ¿Listo? Perfecto. Profe, el baile toca enviarlo por WhatsApp, ¿cierto? Sí, mi amor, obvio. Pues no sé si de pronto, si les queda muy largo, entonces procurar decirle al profe y se lo envían por correo. ¿Cómo? Son casi 5 minutos. Por eso, bueno,
Ahí WhatsApp permite, creo que lo podemos enviar por WhatsApp con ese tiempo, pero si es un poquito más larguito, entonces hablen con el profe, pídanle en un correo y pues solamente lo suben por Google Drive. Ustedes saben, me imagino ya saben subir, Hotmail nos permite, digámoslo, subirlo desde una nube y él lo descarga desde la nube, ¿listo? Sí, señora, es de los primeros 10 capítulos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, chicos. Pero no, digámoslo, no se azaren en trabajar todavía el friso, sino hasta que, digámoslo, trabajemos, digámoslo, ya estemos en cercanía a los primeros 10 capítulos, ¿listo? Que yo ya diga, el jueves de la otra semana, digámoslo, vamos a leer hasta el capítulo 8. Listo, perfecto. Entonces, ya con ese capítulo, pues entonces les digo, la próxima clase trabajamos hasta capítulo 12. Sí, pero pues entre comillas ya ahí estipulamos, bueno, para tal fecha me entregan ese trabajito, ¿listo? ¿Listo, chicos? Bueno, entonces no siento más que ya nos queda poquito tiempo. Juicio, muchachos. Nos vemos el jueves, ¿listo? No se les olvide hasta el capítulo 4. ¿Listo? Juicio, pues, muchachos. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao.